¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reunidos, a una nueva etapa, a un nuevo ciclo, y para ello tengo un invitado muy especial. Se trata de Víctor Iñurria, poeta, narrador, un gran activista cultural y siempre preocupado por la promoción y difusión de la lectura y los libros. Bienvenido, Víctor, a esta nueva etapa de Reunidos. Muchísimas gracias, al gusto. ¿Qué te parece si le contamos un poco al público acerca de tu trayectoria literaria e historia de vida? Porque tienes una existencia muy rica, muy vital. Muy variada. Muy variada, sí. Viniste a este mundo en unas circunstancias políticas muy complicadas y esas condiciones cambiaron muy poco durante tu infancia. Sin embargo, tu madre se preocupó y se comprometió con tu educación. Con ella aprendiste a leer y escribir. ¿Qué nos puedes contar de esa época? Pues es una época, como tú bien has dicho, muy difícil. Lo saben los españoles de edad que la pasaron. Era una posguerra. Habían gran cantidad de limitaciones económicas, de constricción social, aquello que normalmente se llama miedo, sí. Porque lógicamente nadie se atrevía a hablar, todo el mundo tenía esa duda de si sería con el que estaba hablando con el que podía hablar o no, ¿verdad? Había una frase a la cual se le tenía un pánico horroroso, que era cuando alguien te contestaba, usted no sabe con quién está hablando. Cuando te decían esa frase, automáticamente era un temblor de piernas, porque decías, ¿quién será? Claro. ¿Qué pretenderá? ¿Qué querrá? Estupor, sí. Miedo. Mi padre era un hombre que se había caracterizado por tener respeto de todos sus vecinos, de toda la gente y demás, pero se encontró con la sorpresa de que al acabar la guerra hubo una denuncia de cierta persona que mi padre le había favorecido durante la guerra, pero por un odio personal le denunció. Venganza. Sí, le denunció y nunca en principio supieron por qué. Hasta que en un momento determinado hubo la sentencia en la que decía que le aplicaban la ley contra los que habían potenciado la revolución. Bien, claro, que lo dijera eso quien había dado un golpe de Estado militar, no tenía sentido que a mi padre le acusaran de rebelión militar, porque no era lo contrario. Pero esto le pasó a muchísima gente, y si la guerra acabó en el mes de julio, a primeros de agosto, mi padre ya estaba en la cárcel. Le sentenciaron para muchos años, luego hubo ciertas revisiones, tal y cual, y cuando llevaba 4 años hubo un documento judicial por el cual le decían que había sido mal aplicada esa ley, que claro, a él no se le podía pedir responsabilidad de rebelión militar, con lo cual quedaba libre, pero tenía que estar yendo a firmar todas las semanas a la comisaría más próxima. Yo recuerdo haber ido con mi padre, con 3 añitos, cogido de la mano a la comisaría para firmar. Claro, si eso ocurrió en el mes de agosto y yo nací el 2 de septiembre, quiere decirse que cuando yo nací, mi padre ya estaba encerrado. Y mi madre, mi abuela y mi bisabuela estaban en una tierra que no era la suya, sin capacidad económica, sin casa, sin nada, y tuvieron que sufrir todo lo imaginable y lo no imaginable para sacarme a mí adelante y sobrevivir ellos. Siendo tu madre muy joven. Mi madre me llevaba 18 añitos recién cumplidos, y mi abuela 38, tenía 20 años más que mi madre, con lo cual tuvieron que trabajar de lo que pudieron. Mi abuela fue a comprar en el campo, en las huertas, para luego salir a malvenderlo en el mercadillo. Mi madre, como no tenía profesión, era una chiquilla que había acabado el bachiller, pues a enseñar a leer y matemáticas a los niños que estaban estudiando en esos momentos. Iban sacando un poquito de aquí, un poquito de allá, pero lo más grave es que en esas circunstancias ni tenían casa ni tenían nada, con lo cual siempre estuvimos sobreviviendo a base de ciertas amistades que tenían, en la que de una manera graciosa te decían, os dejamos 3 meses una habitación para que podáis dormir. Y ahí estábamos mi abuela, mi madre, mi bisabuela, que estaba aquí con nosotros, y yo, niño. Así hasta los 3 años. A los 3 años y pico fue cuando ya salió mi padre, y entonces nos fuimos al barrio de Ruzafa, realquilados en la casa de otra familia. Y ahí es el texto en el que cuento mi juventud,
mi infancia Sí. en un libro último que he escrito. Entonces te criaron 3 mujeres. Tres leonas. 3 leonas, Tres muy leonas. comprometidas contigo. Y tú un leoncito en medio Sí, de ellas. Sí. Y además, como he dicho yo, siempre mimoso, pero con la garra preparada. A los 4 años, según entiendo, leías a la perfección, no se te escapaba nada, ni siquiera los carteles publicitarios te eran indiferentes. Ese fue una época que tú llamaste de ratón de biblioteca. Cuéntame. Pues como no pude ir al colegio, no había posibilidad, fue mi madre la que me enseñó a leer y a escribir. Sí. Pero lo cogí con tal fruición por 2 razones. Una, por el gozo de que fuera mi madre la que me estaba enseñando, y la otra, porque eso de ver aquellos garabatillos negros y saber qué significaban, dentro de mí se abría una especie de fuente de alegría. Y yo iba por la calle y decía, mira, pone panadería, mira, pone zapatería. Ibas descubriendo. Caray, si me lo están diciendo, o sea, era una satisfacción. Y entonces me cogí a leer todo lo que caía en mis manos, todo. Periódicos, revistas, tebeos, lo que fuese, todo lo leía. Y aprendí a leer muy deprisa y muy rápido. Y como cuento en mi libro también, a los 4 años y un poquito más, 4 y medio tal vez, los tebeos, había un señor al lado de casa que los alquilaba, y como nosotros ninguno teníamos dinero para comprar tebeos, lo que hacíamos era poner unos centimitos cada uno y alquilábamos un tebeo para leerlo allí mismo. Aquel señor tenía unos cajones de limonada y era mi sillón. Yo me sentaba en él, cogía el tebeo y alrededor mío mis amiguitos y amiguitas iban viendo las imágenes mientras yo les iba leyendo los textos. Y así siempre. Durante el bachillerato, Víctor, tuviste la fortuna de rodearte de grandes maestros y uno de ellos sembró tu pasión por los idiomas. Es cierto que hablas con soltura varios idiomas, pero prefieres decir que simplemente te defiendes siguiendo los consejos de un profesor de tu juventud. Aquellos profesores, yo siempre he dicho, porque es una palabra que la respeto enormemente, que eran maestros. Yo soy un enamorado de la palabra maestro y lo que significa. Tengo la impresión de que el profesor es el que te enseña una materia y el maestro te enseña a ser persona. O sea, que no es lo mismo. Escasean en estos tiempos. Exactamente, por eso. Y hay muchos profesores tienen a gala decir, yo soy profesor de esto, profesor de aquello. Y le digo, pero además eres maestro. Hombre, es que el maestro, pues el maestro. Tú puedes estar enseñando física o enseñando química siendo un maestro al mismo tiempo. Si no, pues eres, no sé, un Google con piernas y cuerpo y demás que transmite conocimiento y nada más. Ha de haber algo más. Sin comprometerse. Exacto. Y yo tuve unos maestros, profesores en el Instituto Luis Vives que fueron geniales. Casi todos eran personas más o menos apartadas políticamente de la trayectoria, pero eran auténticos genios, todos. Y entre ellos el de francés, don Luis Grandía, un hombre que hablaba 9 idiomas y tenía una facilidad para conectar con el alumnado. Yo me enamoré de la lengua francesa a partir de él, y de hecho, cuando llegó el tercero de bachiller, yo ya la clase la daba con él en francés. El resto en castellano, pero yo con él en francés, porque quise aprenderlo bien. Y entonces un día me dijo él que era muy interesante aprender idiomas. Y decía, nunca diga usted que usted habla tal idioma o que domina tal idioma. Nadie domina tal idioma, ni siquiera los naturales del país. Porque para dominar un idioma hay que conocerlo muy profundamente. Pero usted puede expresarse. Y si usted se expresa y le entienden, y usted entiende a los que le hablan, usted hará bueno una enseñanza que yo siempre digo. Una persona vale por tantas personas como idiomas habla. Porque la persona tiene la gran diferencia respecto de la creación de poder transmitir no conocimientos materiales, sino los sensibles, que es el amor, que es la empatía, que es el sentimiento. Y entonces tú estás en un país que no te conoce nadie, ni tú conoces el país, y en esas condiciones lo que pasa es que tú eres uno más. Pero si llegas a poderles transmitir esos sentimientos, eres una persona más en ese país. Y eso se me metió en la cabeza y dije, pues llevado vamos como bandera a ello. A todos lados.
Sé que para mantenerte y para mantener a tu familia desempeñaste una serie de oficios, algunos muy duros, Víctor. Y justamente uno de ellos te condujo a estudiar la profesión que hoy ejerces, la arquitectura. ¿Qué te atrajo de ella? Pues en principio una casualidad. Cuando yo tenía 17, 18 años que acabé el bachiller, hubo un nuevo vuelco económico en mi casa y nos quedamos sin una peseta, que era la moneda de entonces, ¿no? Entonces mis padres no pudieron pagarme estudios, ni yo tenía manera de conseguirlos, y mi padre quería que yo hubiera sido estomatólogo para completar su trabajo, porque él era protésico dental, pero era imposible. Yo estudiar toda la carrera de medicina y a continuación a la especialidad, estábamos hablando de 9 años, ¿de dónde podía yo hacer eso? Imposible. Entonces me puse a trabajar de lo que pude, y me puse de representante de chorizos por los pueblos, de representante de chocolates, fui uno de los primeros placistas para ir por las tiendas vendiendo un turrón que luego se fue muy famoso, que era Turrones el Lobo, y fui de los primeros que lo vendió. Bueno, un montón de cosas, pero la verdad es que como no ganaba lo suficiente, un amigo de mi padre me dijo que él era amigo de los directivos de una empresa de construcción que se había sentado en Valencia, que me los podía presentar y a ver si podía encontrar algún trabajo con ellos. Fuimos, y aquellos señores muy atentos, muy educados, muy rectos, muy serios, pero muy estupendos. Me dijeron que qué sabía yo de construcción. Claro, les dije que nada. Y bueno, después de una conversación y tal, creyeron que mi nivel era bueno, pero que no servía para la construcción porque no tenía nada que ver. Y entonces me dijeron, ¿necesitas el sueldo? Sí, claro que sí. Pues mira, pues te contrataremos de peón. Y entonces me mandaron de peón a la obra, que era cuando se estaba haciendo el Camino Viejo del Grau. Y yo fui allí pues de poner adoquines, bordillos, llevar material y lo que me mandasen. Y al mismo tiempo, como tenía conocimientos, claro, de dibujo y de matemáticas y tal, medía el trabajo que habían hecho los otros equipos y lo grafiaba en ciertos papeles ya preparados, es profeso para ello, en donde por distintos colores y el dibujo que iba haciendo sacaban el rendimiento para que cobraran los otros al final de semana. Eso me abrió las puertas también de la oficina. Y un día, un compañero mío, que él había hecho peritaje, me dijo que por qué no me hacía aparejador. Y yo dije, ¿qué es aparejador? Dice, ¿no has visto estos que vienen a medir y tal? Sí, lo que estás haciendo tú, pero bien hecho. Digo, pues vale, sí, ¿y eso dónde? Y dice, en Barcelona. Yo eso no puedo hacerlo. Y me aseguró que si yo conseguía que la empresa me hiciera un certificado como que ya estaba trabajando, podía solicitar en la universidad en Barcelona que me dieran la plaza de alumno oficial con dispensa de escolaridad. No tenía que acudir a las clases, pero sí a los trimestrales y luego el final de curso. Me lo hicieron, yo fui estudiando por las noches, trabajando en la obra por el día, iba a punta, hasta que al final acabé la carrera de aparejador. Por cierto, el día que pagué los derechos del título y me dieron el recibo como que ya era aparejador, me puse a llorar. Y mis compañeros no entendían por qué lloraba. Y yo les dije, pues muy sencillo, porque cuando tú has necesitado dinero, has escrito a casa y papá te ha mandado dinero. Y yo he tenido que gastarme el menos posible y si me sobraba, aún llevarlo a casa. Ahorrar centavos. Es la gran diferencia. Creo que tengo derecho a llorar. Y mayor satisfacción, por supuesto. Sé que quien está participando en la entrevista es la esposa de Víctor. Ella conoce toda la historia, así que está reforzando, ¿no? Está participando. Nos encanta. Y te va corrigiendo también, Víctor. Sé que a la par de tu labor como arquitecto, desarrollaste una prolífica actividad literaria. Lamentablemente muchos de estos escritos se fueron perdiendo en el camino. Sin embargo, puedes decir que cuentas con más de 600 poemas escritos, aunque has publicado muy poco, Víctor. ¿Esto a qué se debe? Bueno, eso que has comentado de los 600 poemas es en la última década. Anteriormente empecé a escribir con 15 años. Pero, claro, en aquella época ni teníamos posibilidad de guardar ni de nada. Todo iba de unos papeles a otros y luego con tantos cambios de casa y circunstancias económicas se fueron perdiendo. He recuperado alguna cosilla suelta. Tengo una cosa del año 55, 56 que me ha parecido un pequeñito poema que se lo dediqué a mi novia. Sí, me han aparecido cosillas así.
tengo una especie de esquema de una obra de teatro, sí, como un cuento, teatro y tal, bueno, cosas sueltas, ¿no? Pero hasta la última década no es cuando realmente me he puesto a escribir. Porque profesionalmente sí. O sea, yo he escrito sobre Gaudí bastante, porque ha sido mi referente toda la vida. He escrito sobre las técnicas de construcción, sobre los materiales de construcción. Se han publicado trabajos míos en revistas profesionales. Bueno, muchas cosas, pero poesía y prosa desde el punto de vista literario realmente ha sido el último decenio cuando lo he ido trabajando. Y claro, ¿qué ocurre? Que la poesía se publica bastante, se vende muy poco y en valenciano mucho menos todavía. Entonces, los 2 libros que tengo de poesía están en valenciano, se han vendido mal. Luego he hecho uno en prosa, de mi vida de niño, y es en castellano. Se ha vendido medianamente bien. Pero claro, si tú tienes que empezar a decir, voy a hacer yo como se dice en valenciano, el estrío, el rebuscar, que es lo más importante, y cómo puedo agruparlos. Siempre tienes la tendencia a hacer lo que a ti te gusta. Lo que a ti te gusta. Pero claro, eso no es correcto. Tendría que hacerlo un profesional que dijera, agrúpalo así, agrúpalo así. Y no lo hacemos. Víctor, ¿qué visión tiene una persona como tú, que se ha abierto campo a través del estudio y el trabajo? Es decir, de la vida, de la gente. Tú que has obtenido una carrera profesional, que ha viajado por los 4 continentes, habla varios idiomas, ¿qué saca en limpio de la existencia, de la vida de un hombre, de su vida? Otro maestro mío me dijo en cierta ocasión una palabra, en una conversación, que me encantó. Y me dijo, se puede ser agresivo, se puede ser blando, se puede ser muy trabajador, se puede ser muy ganso en trabajar, se puede ser muchas cosas. Pero sobre todo hay que ser vivencial. Y esa palabra me gustó. ¿Qué es vivencial? Vivencial es que vives, das gracias por vivir, te gusta que los demás vivan, valoras la vivencia de los demás. Y deja vivir. Y dejo vivir. Claro. Sí, efectivamente. Eso es ser vivencial. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a mí me encanta viajar. Me encanta. Últimamente he escrito una cosa que no la he publicado y saldrá en Facebook, sobre los que visitan Pompeya. Y digo, miran Pompeya, pero no la ven. Y eso le pasa a muchísima gente que viaja. Mira, pero no ve. Porque yo creo que cuando tú quieres sacarle el alma al sitio donde estás, hay 2 cosas que hay que saber. Su historia y por qué es lo que es, y su gente. Su gente, que puede que sea de 2 generaciones o de 200, pero su gente es la que ha hecho aquella ciudad o la ha heredado. Y esa gente es la importante. Y de hecho yo, a todos los sitios, a todos los países tantísimos que he visitado, para mí es primordial. Además de ver monumentos y de ver todas las cosas que puedan ser desde el punto de vista turístico, además de hay 2 cosas que me encantan. Y es la comida y la gente. Eso me ha dicho un amigo. Si quieres ir a un país y conocer realmente ese país y su gente, debes ir a los mercados. Sí, sí. Eso siempre me han dicho, ve a los mercados. Lástima que no hubieran entonces tantas posibilidades de hacer fotografías. Porque estando en Turkmenistán, musulmanes, ¿no? Íbamos a través del Uzbekistán, y llegamos allí, y fuimos a un mercado en donde estaban vendiendo las sandías de ellos, que son unas sandías, lo que aquí antiguamente se llaman las melonas, muy largas, y cortaban los cortes y te daban una raja, pero una raja que medía 70 centímetros. Y cuando salías así, hubiera sido maravilloso que alguien nos hubiese grabado a los 5 que íbamos comiendo aquello, manchándonos, cayendo por todos los lados y por todos los lados. Bueno, pues si hubieses visto, hablando con aquellas personas, yo les hablaba en ruso y ellos me contestaban en ruso. Cómo se reían de nosotros, y yo al final me pedían perdón y dije, no, ustedes no se están riendo de nosotros, se están riendo con nosotros. Y eso es lo importante y lo maravilloso. Víctor, hace muy poco publicaste el poemario La Dona, la mujer
Emma Cumea, un libro escrito tanto en español como en valenciano. ¿Qué has querido? Y en vasco. Y en vasco también, sí. ¿Qué has querido decirle a la mujer con este libro? Pues lo primero, mi respeto. Mi respeto enorme a la mujer. Como dice un amigo mío, dice, soy tan normal que me gustan todas las mujeres. Dice, las altas por altas, las flacas por flacas, las gordas por gordas, todas, porque no veo el físico de la mujer, veo lo que hay dentro de ella. Y la mujer, a través de la historia, ha sido muchas veces esclava, muchas veces maltratada, aunque también hay que reconocer que muchas veces la mujer ha estado detrás del hombre que ha cometido barbaridades. También. Cierto, también. Cierto. Pero yo, como he tenido la suerte, entre comillas, la vida te trae así, de haber sido criado por mi madre y mi abuela, que siempre he llamado mis dos leonas, tener una novia, hoy mi mujer, que ha sido la que me ha permitido hacer todos esos esfuerzos que he hecho, porque ha estado a mi lado totalmente, y es mi tercera leona. Y luego tener 3 hijas, que son 3 luchadoras, sin límite. Las cachorritas. Oh, y son también 3 leonas. Y siempre he dicho lo mismo, yo soy un leoncito entre 6 leonas. Maravilla, ¿no? Sí, Has perfecto. desarrollado perfectamente tu lado femenino. Claro, claro. Y de hecho siempre lo he dicho, el hombre que crea que no tiene una parte femenina está muy equivocado. Y está incompleto. Claro. Si no lo asume, totalmente incompleto. Lo es. Otra cosa es qué puede hacer con esa parte femenina. Eso ya es aparte y personal. Pero que la tenemos todos, es como la parte de niño. Aquel hombre que se crea que no tiene que ser niño está muy equivocado. La niñez no hay que perderla nunca. Claro que no. ¿Cómo ve Víctor Inurria al poeta que mora en él? ¿Sobre qué temas hablan día a día? Pues como he dicho antes, como soy vivencial, sí. Lo que la vida me presta, lo que me presta la naturaleza, yo me paso muchos ratos oyendo la naturaleza. El viento, el agua, los ruidos, los crujidos de los árboles, todo te transmite algo. ¿Y qué te dicen con frecuencia? Entre otras cosas me dicen algo que será muy poético, sí. Pero me dicen, respétame, respétame. Hay una persona que hoy ha puesto en Facebook un pensamiento y que dice, no seas cínico cuando hablas del peligro a la naturaleza que estamos viviendo, no es verdad. El peligro es para ti y para nosotros. La naturaleza es millones de años antes de nacer el hombre y será millones de años después de vivir el hombre. Tú el miedo lo tienes por ti, no por la naturaleza. Revelador, contundente y crudo. Así es. Víctor, ha sido un placer conversar contigo. Siempre aprendo y cada vez que nos encontramos por aquí, por el pueblo, es agradable porque tú compartes tu poesía y tratas de conectar con la gente. Siempre lo haces y me felicito por conocerte. Muchas gracias por haber estado conmigo en este primer programa de un nuevo ciclo de Reunidos. Pues espero que sea todo un éxito, que así lo creo, porque sabes que te tengo un gran aprecio y valoro muchísimo tu obra y tu capacidad. Es mutuo. Y con ustedes, amigos, gracias por haber estado conmigo, por compartir y nos vemos próximamente en Reunidos. Soy Elga Reategui, nos vemos.